Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Visiones de la Navidad. Introducción. En las visiones completas de la vida de Jesús y de María, el lector hallará numerosos pormenores de la Sagrada Familia en el viaje a Belén y el nacimiento del divino infante en la gruta. Las contemplaciones de este capítulo son cuadros aislados, vinculados a distintos actos de la vida de Ana Catalina, que le sugieren reflexiones de carácter histórico, como el del año del nacimiento del Redentor y los sucesos de Roma y Oriente en la gloriosa noche, de carácter etnográfico, como la descripción de lugares de África y Asia y de los habitantes de la región que baña el río del Ganges. De carácter alegórico, el del jovencito que le da una corona de perlas, el del ángel de la paciencia vestido de verde y el de la anciana cubierta de telarañas, encerrada por los jóvenes pendencieros y escandalosos que representan la Reforma protestante. Resultan conmovedoras las escenas donde la vidente aparece entre la Sagrada Familia, buscándole albergue y ayudándola con trabajos y oraciones. Capítulo primero. Fecha del nacimiento de Jesucristo. He visto que el año 3997 no estaba aún completo cuando nació Jesucristo. Los 4 años no completos desde su nacimiento hasta el año 4000 fueron más tarde olvidados, y así nuestra era comenzó 4 años más tarde. Nota a pie de página. Comúnmente se fija el año 4000 como fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, el martirologio romano admite la fecha de 5199 después de la creación del mundo. Fin de nota a pie de página. Uno de los cónsules de entonces se llamaba Léntulo. Era un antepasado del sacerdote y mártir Moisés, cuyas reliquias tengo aquí, el cual vivió en tiempos de San Cipriano. De él desciende también aquel Léntulo que fue luego amigo de San Pedro en Roma. Cristo nació en el año 45 del emperador Augusto. Herodes reinó 40 años. Durante 7 años no fue independiente, aunque desde entonces oprimía al país y ejercía muchas crueldades. Murió más o menos en el 6º año de la vida de Jesucristo. Creo que su muerte fue ocultada por algún tiempo. Murió mal y aún en sus últimos momentos ejercía actos y mandatos de muertes y de terror. Lo he visto arrastrándose en medio de una habitación acolchada, tenía una lanza consigo y quería herir a los que se le acercaban. Jesús nació más o menos en el año 34 de su reinado. 2 años antes de la entrada de María en el templo, Herodes mandó hacer obras en el templo. No era una nueva edificación, solo hacía cambiar algunas cosas y embellecer otras. La huida a Egipto tuvo lugar cuando Jesús tenía 9 meses y la matanza de los inocentes ocurrió durante el 2º año de su edad. Nota a pie de página. Otras videntes como Teresa Newman concuerdan en citar la matanza de los inocentes cuando Jesús tenía cerca de 2 años. Fin de nota. El nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en un año judaico en que ellos contaban 13 meses. Esto era un arreglo semejante al de nuestro año bisiesto. Creo también que los judíos tenían 2 veces al año meses de 20 días y uno de 22. Pude oír algo sobre esto a propósito de los días festivos, pero ya no tengo más que un recuerdo confuso.
Vi también que varias veces se hicieron cambios en el calendario. Esto fue al salir del cautiverio y mientras se trabajaba en el templo. Vi al hombre que cambió el calendario y supe su nombre. Capítulo 2. Sucesos del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, vi en Roma, al otro lado del Tíber, un barrio donde vivían muchos judíos. En aquel barrio brotó una fuente de aceite y todos se maravillaron. Vi que una magnífica estatua de Júpiter cayó hecha pedazos en su templo, cuya bóveda también se desplomó. Nota a pie de página. San Antonio narra un hecho parecido y cita a Orosio Eutropio, Vicencio y a Inocencio III. Natal Alejandro escribe: otro prodigio refieren algunos de un templo que cayó en aquella noche del nacimiento de Jesucristo. Fin de nota. Los paganos estaban llenos de espanto y preguntaron a otro ídolo, creo que el de Venus, qué significa eso, e hicieron sacrificios. El demonio tuvo que responder por boca del ídolo: esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen y acaba de dar a luz. Este ídolo habló también desde la fuente de aceite que había brotado. En el sitio donde surgió se levanta hoy una iglesia consagrada a la Madre de Dios. Vi a los sacerdotes de los ídolos consternados haciendo averiguaciones acerca de lo sucedido. 70 años antes, cuando el ídolo había sido cubierto de espléndidos adornos de oro y piedras preciosas y se ofrecían sacrificios solemnes, vivía en Roma una piadosa mujer. No recuerdo si era judía. Su nombre sonaba como Serena o Cirene. Poseía algunos bienes. Estaba dotada del don de visiones. Hizo algunas profecías diciendo públicamente a los paganos que no debían rendir tan grandes homenajes a Júpiter ni hacerle sacrificios, pues habría de quedar despedazado en medio y a la vista de todos. Los sacerdotes la detuvieron y le preguntaron cuándo sería eso. Como no pudo anunciar la época, fue encerrada y perseguida, hasta que Dios le dio a conocer que el ídolo caería cuando una virgen pura diera a luz un niño. Al dar esta respuesta todos se burlaron de ella y la dejaron libre, considerándola loca. Pero cuando al derrumbarse el templo se hizo pedazos el ídolo, reconocieron que había dicho la verdad, asombrándose de lo que había dado como señal del hecho, porque leído naturalmente ellos nada sabían de que la Santísima Virgen hubiera dado a luz e ignoraban el nacimiento de Jesucristo. Vi también que los magistrados de Roma se informaron de lo sucedido y de la aparición de la fuente de aceite. Nota a pie de página. Santa María de Trastevere lleva también el nombre de Sancta Maria in Gionteole, por una tradición que está de acuerdo con las visiones de Ana Catalina, recogida por Orosius en el capítulo 6-20 y Cornelio a Lápide 9-473. Fin de nota a pie de página. Uno de ellos se llamaba Léntulo, que fue abuelo del mártir y sacerdote Moisés, y de aquel otro Léntulo que más tarde fue amigo de San Pedro en Roma. Capítulo 3. La visión del emperador Augusto. También he visto algo relacionado con el emperador Augusto, pero ya no lo recuerdo bien. Nota a pie de página. Natal Alejandro escribe: bajo el reinado de Augusto sucedieron muchos prodigios que se referían al nacimiento de Cristo, de los cuales hablan los antiguos y presentes escritores. Nicéforo escribe: Augusto ofreció al oráculo pítico un sacrificio y preguntó quién ocuparía el imperio después de él. No recibió respuesta. Repitió el sacrificio y preguntó por qué el oráculo callaba. Me puer hebraos divus deus ipse governans, cedere sede jubet, tristenque, redire sub orcum aris ergo devine tacitus discedito nostris. Un niño hebreo, el Dios que gobierna a los dioses, me ordena marchar de este templo,
y volver a los amargos infiernos de ahora en adelante, pues aléjate en silencio de nuestros altares. Este oráculo del emperador Augusto son hexámetros dactílicos, uno de los versos más usados en la poesía latina. Baronio, tomándolo de Suida, Nicéforo y otros, dicen sus anales: la Virgen Madre de Dios con el niño se apareció a César Augusto en el Capitolio. Cuando ya antes había preguntado al oráculo de Apolo, le fue dicho que habría nacido el niño hebreo. En el mismo Capitolio erigió una ara máxima con este título, Ara Primogenti Dei. En este mismo lugar, Constantino Magno levantó un templo a la memoria de la Virgen Madre de Dios, templo que aún existe y se llama comúnmente Ara Coeli, donde se señala el lugar de la visión de Augusto. Fin de nota. He visto al emperador rodeado de otras personas sobre una colina de Roma, en uno de cuyos lados se encontraba aquel templo que se había derrumbado. Unas gradas llevaban hacia la cumbre de la colina, donde había una puerta dorada, bajo la cual se trataban diversos asuntos. Cuando el emperador bajó de allí, vio hacia el lado derecho sobre la colina una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris, con un niño suspendido en el aire y que parecía salir de ella. Creo que el emperador fue el único que vio esta aparición. Acerca de su significado hizo consultar a un oráculo que había enmudecido, el cual, no obstante, habló de un niño recién nacido a quien todos debían rendir homenaje. El emperador hizo erigir entonces un altar en el sitio de la colina donde había tenido la aparición, y después de haber ofrecido sacrificios, dedicó este lugar al primogénito de Dios. De todo esto he olvidado la mayor parte. Capítulo 4. Anuncios en Egipto. También en Egipto vi un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo. Mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y de Memphis, enmudeció un célebre ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos. El rey mandó hacer sacrificios en todo el país para obtener que dijera por qué callaba. El ídolo fue obligado por Dios a responder que guardaba silencio y que debía desaparecer, porque había nacido el Hijo de la Virgen y que en aquel mismo sitio sería levantado un templo en su honor. El rey quiso levantar ese templo allí mismo cerca de donde estaba el ídolo. No recuerdo ya todo lo que sucedió, solo sé que el ídolo fue retirado y que se levantó allí un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera pagana. Capítulo 5. Pormenores de la vida de Joaquín y de Ana. Nota introductoria. Cierta vez que manifestó el peregrino, es decir, Clemente Brentano, la pena que sentía por ignorar las circunstancias y pormenores de la vida de Jesús, la beata Ana Catalina dijo: «Todos los conozco, aun los más menudos, como si yo misma los hubiera presenciado. También conozco todos los pormenores de la vida de la Madre de Dios, y yo misma me admiro de ver estas cosas con tanta viveza, siendo así que no he podido leerlas en ninguna parte. Ana ya había tenido varios hijos, pero conocía que el verdadero retoño no había venido todavía, por lo cual pedía a Dios con oraciones, ayuno y sacrificios que le otorgara la gracia que le había prometido. 18 años aproximadamente vivió sin tener más hijos, muy afligida, atribuyendo humildemente a sus pecados que no se cumpliera aquella promesa. Se dirigió Joaquín al templo de Jerusalén para presentar algún don como sacrificio expiatorio, pero hubo de ser despedido. Hizo oración muy apenado y en sueños recibió la certidumbre de que su mujer tendría una hija. Ana alcanzó también la misma promesa y en el tiempo señalado tuvo una niña por nombre María. Como Joaquín y Ana supieron que ella era un don puro del Señor, resolvieron llevarla al templo y consagrarla a su santo servicio. La condujeron pues al templo cuando solo tenía 3 años.
Después que llegaron a él quisieron tomar de la mano a la niña que iba vestida de seda azul celeste para subir con ella las gradas del templo. Pero María la subió sola con gran presteza y agilidad, y de esta manera entró con sus padres en el templo. Al despedirse de ellos no mostró miedo ni tristeza, sino que estaba tranquila y confiada en manos de los sacerdotes. Ya en el templo fue instruida en todas las cosas en las cuales debía trabajar. Cuando cumplió los 14 años, escribieron a sus padres para que vinieran por la niña, pues según los estatutos no se podía permanecer en él de esta edad en adelante. De muy buen grado se hubiera ella quedado en el templo en estado de doncella, pero esto no le era permitido. Sus padres no sabían cómo hallar un esposo digno de tan soberana niña, y así acudieron al templo para consultar al Señor sobre este punto. Se dispuso pues que los jóvenes que aspirasen a su mano llevasen una vara al Sancta Sanctorum, pero éstas quedaron sin cambiarse. Como si hubiesen ordenado con tal motivo nuevos sacrificios y oraciones, se oyó una voz que decía que allí faltaba la vara de un joven, y después de haberse inquirido acerca de esto, se dio con José, de noble familia, quien por su sencillez y por su estado de célibe era menospreciado por los suyos. Habiendo pues llevado también su vara al Sancta Sanctorum, a la mañana siguiente se vio que había florecido y que en el extremo superior tenía una azucena. Le fue por tanto confiada María en calidad de esposa. Luego que María le dijo que tenía hecho voto de perpetua virginidad, se alegró mucho José. María no dejaba de pensar constantemente en el Salvador prometido, pero en su humildad solo pedía a Dios que la hiciera sierva de aquella a quien él hubiese elegido para madre del Mesías, por lo cual concibió gran temor cuando el ángel anunció su excelsa maternidad. De todas sus apariciones y del mensaje del ángel, nada dijo a su esposo. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Spexit humilitatem Angelis Sue, Ecenim ex hoc beatam medicem omnes generationes, qui fece in mihi mania qui potences, et santo nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenie, dispersit super vos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes in plebitonis, et imites dimisitianes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.